Dios te bendiga. Estamos nuevamente en este devocional especial, un devocional que vamos a concluir todo el tema de los santos juicios de Dios. Quiero que le pidamos al Señor que todo lo que hemos aprendido acerca de este tema sea para cambiar nuestra vida, sea para ser personas diferentes, no que se quede en una agenda o se quede en un momentico de devocional, sino que este tema sea cambiando y transformando nuestras vidas, porque ese es el propósito por lo cual yo te estoy enseñando. Hagamos una oración, digámosle al Señor que nos ayude, porque no es fácil dejar el pecado, no es fácil abandonar la manera de vivir, pero sabemos que en Dios todo lo podemos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por todas estas personas que nos están escuchando y viendo, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Dios mío, que esta palabra que ellos han estado recibiendo será para salvación y no para perdición. Será, Señor, una palabra de vida que llene los corazones, llene su alma, llene su espíritu de tu conocimiento, Señor. Bendito Dios, hay personas nuevas que nos están escuchando, que no conocen de ti, y también hay hermanos que están apartados de ti. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor amado, que esta palabra los hará volver de sus malos caminos, Señor. Papito Dios, hoy nacemos de nuevo y declaramos que cada día vamos a ser diferentes y vamos a ser transformados por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Anota ahí el texto bíblico y el tema, que es la conclusión de los santos juicios de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, con esto vamos concluyendo de estos temas que hemos estado mirando. Y dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es a cualquier persona que le vamos a ir a contar nuestra vida, sino es a Él, al que puede perdonar nuestros pecados. No es a un hombre natural, no es a una persona más pecadora o igual de pecadora que nosotros, sino Él, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque si no lo hacemos, hay muchas consecuencias, y quiero leer unas consecuencias que suceden después de que la persona peca, para que te ayude a permanecer firme y a no volver a caer. Dice que la persona, después de pecar, viene el dolor, viene la muerte espiritual, donde sigues igual y ya no te da. Es como cuando un ladrón roba poquito y después se va volviendo algo más grande y más grande hasta llegar a matar. Entonces Dios no quiere que sigamos en ese pecado, porque trae muchas consecuencias, y es el dolor, la muerte espiritual, la dureza de corazón. No vas a poder orar, no vas a poder alabar a Dios, no vas a mirar que otros lloran en la presencia de Dios, que otros van a la iglesia con voluntad, pero que tu carne no te deja y tú no puedes porque estás endurecido tu corazón. Otros van a sentir el Espíritu Santo, van a ser bautizados con sus dones, pero tú no vas a poder porque va a haber una dureza de tu corazón. El Espíritu Santo se va a ir de ti. Y Él es el que trae la paz, Él es el que trae la paciencia. Vas a ser una persona que te irás por todo, una persona amargada.
¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha ido. Eso es una consecuencia del pecado. Vendrá sufrimiento, vendrá calamidad, no solamente en tu vida, sino en tu hogar, en tu casa, y tus hijos te van a ver. Y va a haber unas consecuencias tremendas, vas a mirar sufrimiento, tus hijos se volverán alcohólicos, drogadictos por la maldad que ha habido en tu corazón. Habrá tristeza en tu esposa, en tu esposo, odio, resentimiento, culpabilidad. Cuando hay pecado, todo esto sucede. ¿Qué es pecar? Pecar es desobedecer a Dios, es ir en contra de Dios, es cometer faltas ante la moral de Dios. Entonces, pecar es ir contra las leyes divinas, contra los decretos de Dios. Pecar es faltar, es quebrantar la ley moral de Dios, es caer. Pero quiero también enseñarte lo que es los antónimos de pecar, es rehabilitar, reformar, renovar, enmendar, recuperar y corregir. La palabra de Dios en Isaías 1, versículo 18, me encanta ese texto porque ese fue el texto por el cual me convertí, por el cual aprendí a amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice la palabra de Dios: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que nos dice el Señor. No importa el pecado que hayas cometido, no importa las faltas que hayas cometido, el Señor te va a volver limpio y blanco como la blanca lana, dice la palabra de Dios. Dios nos está llamando para que nosotros nos arrepintamos de corazón. Así es que, ¿qué necesita el pecador? Necesita ser perdonado por Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Éramos perdidos y necesitamos ser hallados. Juan capítulo 10, versículo 12 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también las debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Son aquellos que no conocen de Dios, aquellos que están perdidos, que están amargados, desilusionados de la vida, tal vez en ese momento queriéndose matar y destruir porque no hay nada en la casa, porque no saben que son consecuencias de la desobediencia, consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué necesita el perdido? Necesita ser encontrado por la palabra, necesita ser encontrado por Dios para que Él sea su pastor, y entonces pueda decir el Salmo 23, donde dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces vamos a poderlo decir cuando seamos ovejas del redil y del rebaño del Señor. ¿Qué necesitamos entonces? El condenado necesita la salvación de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que estamos buscando de Dios, porque somos justificados con la sangre de Cristo. Éramos muertos espirituales y necesitamos vida. Entonces necesitamos la vida que viene del cielo, necesitamos la vida y la salvación de Dios. Ahí puedes anotar el texto, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. En Efesios nos habla el Señor que éramos muertos espirituales y que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Éramos ciegos y necesitamos la luz de Cristo. Esclavos y necesitamos ser liberados. Entonces, ¿esclavos de qué éramos esclavos? Esclavos del pecado. Esclavos del enemigo. Nos tenía atados a sus mentiras, a sus engaños. Nadie puede salvarse a sí mismo si no es por la voluntad de Dios. Quiero contarte una historia para concluir este devocional o estos temas de los juicios de Dios, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Una historia que me gustó. Cuenta la historia que habían muchas mujeres esclavas y las tenían atadas, amarradas con cadenas, ¿cierto? Y estaban haciendo compra y venta de esas esclavas. Y en esa compra y venta empezaron a subastar a las esclavas y empezaron a vender
a todas las esclavas y daban precios grandes por ellas. Pero había una que era muy flaquita, que tal vez no servía para mucha cosa porque no tenía fuerza, ¿cierto? Era desnutrida, acabada, destruida. Pero cuando empezaron a subastar a esta esclava, dice la historia que todos se fueron porque dijeron ya no hay más nada bueno que comprar aquí, vámonos. Pero dice que se quedó un hombre. Y cuando ya acababa la subasta, preguntó a este hombre que cuánto valía la esclava. Entonces el dueño le dijo de la esclava que se la regalaba porque ya, pues ya no servía, ya era el último que había quedado de las esclavas. Entonces este hombre dijo que cuánto valía la mejor esclava y le dijo que tanto dinero valía y dio una suma muy alta y le dijo, bueno, yo voy a dar el doble por esta esclava, y dio ese dinero y la compró la esclava. Cuando fueron a hacer la compra y venta, la hojita o el oficio de la compra y venta, le dijo, cogió la hoja y le dijo, yo te he comprado. Dice que esta mujer, esta esclava, estaba llena de dolor y que le escupió la cara cuando se la pasó a este hombre que la compró. Pero cuando llegaron a la compra y venta, dice que este hombre le pasó la carta de libertad y ella no lo podía creer. Ella le dijo, ¿te estás burlando de mí? ¿O qué te pasa? Y todo eso, pero este hombre le dejó en sus manos, le pasó la libertad y se fue. Y cuando este hombre iba cruzando la esquina, la esclava se dio cuenta que era real lo que este hombre estaba haciendo por ella, que había pagado un precio muy alto por ella cuando nadie había pagado un precio. Y dice que esta esclava fue corriendo y alcanzó al Señor que la había comprado y se arrodilló, le besó los pies y le dijo, por cuanto tú me hiciste libre, yo te voy a servir toda la vida. Eso es lo que sucede con nuestras vidas. ¿Cómo estaba nuestra vida? Atada, esclavas, nadie daba un beso por nosotros. Pero ese Jesús de Nazaret, ese Dios maravilloso, dio su sangre preciosa. No fuimos comprados por ningún precio económico, sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que quiero animarte con esta historia, en que solamente en Jesús Él te va a dar el valor que ningún hombre te ha dado. Él te va a dar ese amor, te va a valorar lo que otro no te valora. Él te va a valorar. Él te miró cuando nadie te miró. Eso sucedió conmigo. Cuando nadie me miró, Él me miró. Cuando nadie valoraba lo que hacía, Él me valoró. Así es que yo me sentía cuando me contaron esa historia como esa esclava. Y yo dije, Señor, por cuanto tú me hiciste libre, yo te voy a servir toda la vida. Así es que te invito a que tú le puedas decir al Señor, yo quiero servirte, Señor, toda la vida. Vamos a orar y pidámosle al Señor que sea Dios obrando en este devocional. Y que concluyamos comprendiendo que Dios nos ama sobre todas las cosas. Y que Dios es un ser maravilloso, un Dios maravilloso, que nos va a ayudar en esas debilidades que todos tenemos. Y que todos los días son luchas constantes. Orémosle al Señor y pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta oración. Ahí cerrado tus ojos. Si puedes humillarte delante del Rey y adorarle un momentico y decirle, mi Padre, gracias. Gracias, mi Rey hermoso, porque fue tu misericordia que me alcanzó. Gracias, precioso Dios, porque tu sangre preciosa me compró a precio de dolor y de sufrimiento allá en esa cruz. ¿Cómo no adorarte y cómo no bendecirte, mi Padre amado? ¿Cómo no, Señor, rendirte honor y servirte con todo mi corazón? Si tú me rescataste, Señor amado, de las garras del enemigo, ¿cómo estaba tu vida sin Dios? ¿Cómo estaba tu vida sin su presencia, sin su palabra? Estábamos heridos, estábamos amargados, estábamos perdidos en el mundo. Pero vino nuestro Dios Salvador y envió a su Hijo por salvación a la humanidad. Así es que hoy no quiero que recordemos al Señor como un Dios de juicios. Así como Dios es amor y fuego consumidor, es tardo para la ira y grande en misericordia.
Dígale, Señor, yo te agradezco por estos devocionales. Gracias porque me mostraste que aun siendo pecador, Cristo murió por mí. Y que solamente creer en Jesús me trae una respuesta de salvación. Papito Dios, gracias porque no solamente seré salva yo, sino toda mi familia, toda mi casa. Dígale, Señor, quiero ser luz en medio de las tinieblas. Quiero ser, Señor, esa columna que levanta mi familia. Quiero ser ese Noé. Quiero ser esa persona lavada con la sangre de Cristo. Bendito Dios, gracias porque nos sacaste de la esclavitud del pecado y ahora somos libres, somos redimidos, somos levantados, Señor, y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú nos perdonaste y nos lavaste con tu sangre preciosa. ¿Cómo no adorarte y buscarte todos los días de mi vida? Contigo estaré para la eternidad, Señor. Contigo estaré para siempre. Porque yo y mi casa te serviremos, Señor. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, mi Padre Celestial. Amén, amén y amén. Qué bendición poder hacer esa oración con ustedes. Siento que los conozco. Siento mi espíritu apegado al de ustedes. Espero que sigamos conectados. Si necesitas una consejería, te estaré dando mi número de WhatsApp para que aprendas, ¿cierto?, más de Dios y que pidas un consejo. Si necesitas mi número personal también te lo voy a dar, no tengo ningún problema con eso. Te voy a estar asesorando. Si necesitas oración, con mucho gusto lo vamos a hacer. Nuestra iglesia Aposento Alto está dispuesta para todas tus necesidades. Así es que Dios te bendiga y gracias por escucharnos.